El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, segundo miércoles de Navidad, 5 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Primera de Juan 4, 11 al 18. Salmo 72, entre paréntesis 71, versos del 1 al 2 y del 10 al 13. El Evangelio está tomado de Marcos 6, del 45 al 52. El tema de hoy, ¿tienes el corazón petrificado? Queridos amigos de la Palabra de Dios, ¿ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Yo amo la Biblia. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete y empieza a invitar a todos tus amigos para que se unan al canal y puedan dejar sus likes, o sea, me gusta, para poder promocionarlo como Dios quiere. Mil gracias. Y hoy sí que tenemos unas lecturas que se las traen. En la primera lectura, Juan nos explica cómo hacer para que en nosotros el temor sea erradicado de nuestro corazón a través del amor cuando llega a su perfección. Y de esa manera podamos permanecer en Dios. El Evangelio es espectacular. A veces no podemos reconocer a Dios o a Jesús en medio de una tormenta o en algo sobrenatural o cuando tenemos un viento hostil o en contra delante de nosotros. Y esa situación nos aterra y perdemos la oportunidad de aprender algo que nos quiere enseñar Dios o que necesitamos aprender para aumentar nuestra fe. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor supone el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En estos 8 versículos de esta primera lectura, la palabra amor se repite 11 veces. O sea, esta lectura se parece mucho a la de Primera de Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8, con respecto a la palabra amor. Amor, recordando que se trata de ágape, del amor ágape en griego, el amor perfecto, el amor incondicional. La segunda palabra es permanecer. Se repite 5 veces en 8 versículos. Luego viene la palabra temor o temer como verbo y se repite 4 veces. Y la palabra plenitud se repite 3 veces en estos 8 versículos. La protagonista de esta lectura es la palabra amor.
Recordemos un poquito el versículo 10 de la lectura de ayer. Dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos, ese es el amor incondicional y perfecto. Y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Romanos 5:5. Y si Dios nos amó de esta manera, Juan dice que también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y yo añado, amarnos de la misma manera en la que nos ama Dios, con un amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Porque a Dios no se le puede ver, pero sí podemos ver al prójimo. Entonces, primero, si nos amamos así, como Dios nos ama, de forma incondicional, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Esta palabra en griego es teletoo, que significa completo, hecho perfecto, llevado a su final. Y en la primera lectura del miércoles 29 de diciembre pasado, primera de Juan 2, versos del 3 al 11, el verso 5 dice que quien guarda su palabra, o sea, la palabra de Dios, verdaderamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Y en esto conocemos que estamos en él. Juntando ambas lecturas quedaría así. Si nos amamos los unos a los otros como Dios nos ama y guardamos su palabra, Él permanece en nosotros y verdaderamente su amor ha llegado a la perfección, a su plenitud en nosotros. ¿Ven por qué es importante amar la Biblia, estudiar su palabra todos los días? Porque es la primera parte de la orden de Dios, que guardemos su palabra para que Él permanezca en nosotros y luego amarnos como Él nos amó. Segundo, en esto conocemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Igual que en Romanos 10, 9, 10. Tercero, Dios es amor ágape, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuarto, el amor ha llegado a su perfección o a su plenitud en nosotros si tenemos confianza en el día del juicio. Quinto, no hay temor en el amor. Temor en griego es phobos, que es el terror que se siente cuando vuelas en un avión. O sea, tienes fobia a subir a un avión. También significa la causa de un temor. Terror, alarma. Muy bien, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto, el que ha llegado a su plenitud según los pasos anteriores del 1 al 4, expulsas al temor, al phobos. De allí nace la palabra fobia. ¿Por qué? Porque el temor supone el castigo, la culpabilidad de haber hecho algo mal. Por eso, quien teme no ha llegado a la plenitud, a la perfección en el amor. Cuando reflexionemos en el Evangelio de hoy, podremos ver un ejemplo concreto de cómo el temor expulsa al amor.
Oremos con el Salmo 72 entre paréntesis 71 y responderemos: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Respondemos: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús enseguida obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con dificultad porque tenían viento en contra, a eso de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos al verlo se habían asustado. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y el viento se calmó. Ellos estaban llenos de estupor, pues no habían comprendido el milagro de los panes porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del episodio de la multiplicación de los panes, Jesús despachó a sus discípulos en una barca hacia la orilla de Betsaida. Él, como buen anfitrión, se quedó a despedir a la gente y al terminar se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en el medio del mar. Recuerden que mar simboliza el mundo. ¿Y recuerdan ya quién es el príncipe del mundo? ¿Verdad? Sí, Satanás es el príncipe del mundo. Los discípulos estaban en problemas y remaban con mucha dificultad porque tenían un viento hostil contra ellos, en contra de la barca. A eso de la cuarta vigilia de la noche, ya de madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas e hizo la finta de pasar de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron, con una mente y un corazón independiente de Dios, que Jesús era un fantasma y se pusieron a gritar. Juan nos dijo que el temor o el miedo o la tribulación expulsan al amor de nuestros corazones. Expulsamos a Dios y a Jesús. Los discípulos se habían asustado, pero en griego tarazó no es susto, sino tribulación, es decir, los discípulos se habían atribulado. Y es que muchas veces creemos que Dios no se encuentra en esa tormenta que se nos viene encima, o no se encuentra en esos vientos contrarios que soplan contra nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro país. Cuando con las justas podemos dar una pequeña remada ante una situación que nos aterra, como un mal diagnóstico, una enfermedad incurable, trastornos del humor, cáncer terminal, adicciones, adulterios, etcétera, etcétera, nos es casi imposible
ver a Dios o a Jesús en esa tormenta, en ese viento en contra, en esa situación que nos aterroriza. Y nuestra mente expulsa a Dios y a Jesús de nuestro corazón. Y empezamos a querer dar o encontrar soluciones por nuestra cuenta, pues ya no recordamos los portentos de Dios al echarlo de nuestro corazón. Ya no corremos a Dios para contarle lo que nos está pasando y pedir su guía y buscar su propósito en esa situación aterradora que Él permite, porque esa es su voluntad para nosotros. Pero Jesús anima a sus discípulos a no tener miedo. Esa palabra, ese miedo, sí es el phobos en griego, el estar aterrorizados. Jesús les dice, no estén aterrorizados. Y los anima. El verbo dar ánimo en griego es tharseo y significa tener coraje, estar con coraje, estar con ánimo. Entonces Jesús entra en la barca con ellos y el viento hostil se calmó. Increíble. Los discípulos estaban llenos de estupor, en griego oxistem, que significa estar desubicado, como sacado de su sitio, asombrados. ¿Por qué? Porque cuando el miedo expulsa el amor del corazón, ya no hay nada que hacer, más que empezar a expulsar al temor. Y ese es un espíritu. El espíritu de temor tiene que ser expulsado como una liberación. Eso lo pueden ver en segunda Timoteo 1, verso 7. Y eso a veces se torna imposible, lo cual agravará la enfermedad o la aterradora situación. Jesús estaba en la barca, pero ellos seguían mal. La traducción dice que ellos no habían comprendido lo de la multiplicación de panes, pero en el original griego no dice así. Más bien dice que no es que no hubiesen comprendido lo del milagro de los panes, sino que tenían el corazón endurecido, es decir, petrificado, encallecido. ¿Por qué? Me pregunto. Porque aún no tenían la percepción espiritual necesaria para comprender lo que Jesús hacía, para comprender que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Me comprenden? El Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. Y tú, cuando estás frente a una tormenta o un viento en contra, ¿has aprendido ya a reconocer la voluntad de Dios en ellos? ¿A reconocer su presencia en ellos? ¿O te mueres de miedo y empiezas a gritar? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.